Nadie sabe realmente cuándo empezó la memoria, solo que un día la tierra comenzó a responder. Entre el silencio de los ríos y el calor de la llanura, unas manos presionaron signos en la arcilla húmeda. Cuando se secaron, esas marcas se negaron a desaparecer. Miles de años después, nosotros las llamamos tablillas sumerias. Pero para quienes las hicieron, tal vez no eran registros en absoluto. Tal vez eran un intento de atrapar algo que ya se estaba escapando. Así que, antes de que te dejes hundir demasiado en la oscuridad, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscríbete, solo si de verdad te está gustando lo que estoy haciendo aquí. Y como siempre, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Dicen que la civilización empezó en Suma, donde el Tigris y el Éufrates se curvan como las costillas de un animal dormido. Sin embargo, las primeras historias grabadas en arcilla no comenzaron con hombres, sino con reyes que no eran del todo humanos. La lista real sumeria nombra a gobernantes que reinaron decenas de miles de años, números que desafían la razón, pero se niegan a ser desechados. Alulim, que gobernó Eridu durante 28.000 años. Algar durante 36.000, 8 reyes antes del diluvio, cuyo reinado se extendió por un lapso de tiempo más largo que toda la historia registrada combinada. Los arqueólogos, enfrentados a esas duraciones absurdas, las llamaron mitos. Los historiadores las llamaron símbolos. Pero la arcilla, indiferente a la creencia, recuerda lo que le contaron. Las tablillas dicen que hubo un diluvio, y después de él, la realeza descendió del cielo una vez más. La frase se repite como un ritual. La realeza descendió del cielo. No fue dada, no fue ganada, descendió. Una palabra cargada de movimiento, de gravedad, como si la soberanía misma hubiera caído del firmamento. Los eruditos han debatido largamente si esta línea era metáfora poética o memoria literal. Pero en el pensamiento sumerio, el cielo no era solo un lugar arriba, era una dimensión de orden, un reino de seres cuyas acciones marcaban el ritmo de la existencia abajo. El descenso de la realeza pudo haber sido el descenso del conocimiento o de la carne que recordaba otra forma. Bajo las arenas de Irak, los arqueólogos descubrieron capa tras capa de ciudades construidas una encima de la otra. Eridu, Uruk, Kish, cada una emergiendo de las ruinas de la anterior, como si cada generación intentara reconstruir el recuerdo de algo que ya no podía evocar del todo. Los niveles más bajos, los más antiguos, a menudo se encuentran bajo capas de limo, evidencia de inundaciones catastróficas. La historia de Utnapishtim, que sobrevivió a un diluvio divino en la epopeya de Gilgamesh, repite el mismo patrón que se encuentra en el Génesis con Noé. A través de continentes, la historia se repite. Una civilización borrada, un remanente elegido salvado, un nuevo comienzo escrito sobre los restos del Bilatzintatalasm antiguo. Y aún así, incluso en estas tablillas más tempranas, hay una extraña confianza, una conciencia de eventos que parecen mucho más antiguos de lo que deberían. Los sumerios escribieron sobre la disposición de las estrellas, sobre las trayectorias de planetas invisibles a simple vista. Cartografiaron los movimientos de Venus y Júpiter con una precisión no redescubierta hasta milenios después. Sabían que los ciclos lunares gobernaban las mareas y la fertilidad, que el tiempo mismo era un ritmo sagrado para medir y nombrar. ¿Cómo podía un pueblo tan recién emergido de la prehistoria poseer un conocimiento que debería haber requerido siglos de observación? Tal vez, como algunos eruditos se preguntaron en voz baja, no lo descubrieron, lo recordaron. En el siglo XIX,
Cuando se tradujeron las primeras tablillas uniformes, muchos traductores se negaron a creer lo que leían. Las edades eran demasiado largas, los dioses demasiado numerosos, el diluvio demasiado familiar. Era como si los sumerios estuvieran contando una historia ya conocida, pero desde un ángulo ligeramente desviado. George Smith, el asiriólogo británico que reconoció por primera vez la historia del diluvio, en un fragmento de arcilla, se dice que saltó de su asiento asombrado. Los mitos de la Biblia, parecía, no eran originales. Eran ecos de algo más antiguo. La arcilla había hablado antes de que existiera el pergamino. Algunos investigadores propusieron que los números en la lista real eran simbólicos, representando meses lunares o numerología sagrada. Otros sugirieron errores de transcripción o exageraciones para glorificar a gobernantes antiguos. Pero incluso después de cada corrección, los reinados aún se extendían por lapsos imposibles. La lista no se comportaba como mitología, se comportaba como memoria distorsionada por la distancia. Cuando miras demasiado lejos en el tiempo profundo, incluso la verdad empieza a parecer alegoría. Si los primeros reyes eran divinos, ¿qué significaba esa divinidad? Los sumerios hablaban de los Anunnaki, grandes seres que vinieron de los cielos para moldear los destinos de los hombres. En algunos textos son jueces, en otros arquitectos de la vida misma. El dios Enki, patrón de la sabiduría y la creación, moldeó a los humanos de arcilla mezclada con esencia divina para aliviar a los dioses del trabajo. El acto de creación no fue amor, sino utilidad. Y aún así, enterrado en ese mito, está la inquietante sugerencia de que la humanidad fue diseñada para un propósito, creada para servir, luego dejada para heredar un mundo que no era verdaderamente suyo. Sostener una de esas tablillas, dicen los arqueólogos, es sentir el tiempo comprimido. Las marcas son rudas pero deliberadas, como si fueran escritas por alguien que sabía que sus palabras sobrevivirían a cada templo, a cada aliento, cada cuña presionada en la arcilla como un acto de desafío contra el olvido. Cuando las ciudades ardieron y los imperios colapsaron, la arcilla perduró. Miles de años después, cuando manos modernas apartaron el polvo, la historia retomó a mitad de frase, como si la historia solo hubiera pausado para tomar aliento. Y en ese aliento yace el verdadero misterio. Cada civilización cree que es la primera en despertar. Sin embargo, cada ruina susurra lo contrario. Los sumerios se llamaban a sí mismos el pueblo de cabeza negra, nacido del diseño de los dioses. Pero, ¿qué hay de aquellos antes de ellos? Aquellos cuyos nombres faltan en la lista real, borrados por el diluvio, olvidados por la arcilla. Ellos también construyeron, adoraron y desaparecieron, o eran algo completamente diferente. Criaturas de un diseño más antiguo, un borrador fallido de lo que llegaríamos a ser. Cuando cae la noche sobre las antiguas llanuras y el viento se mueve entre las cañas a lo largo del Éufrates, suena casi como voces hablando en un idioma que nadie recuerda. Tal vez ese sea el verdadero significado de la civilización, el eco que se niega a desvanecerse. La arcilla recuerda incluso cuando nosotros no. Si la historia comienza con un diluvio, ¿qué se ahogó antes de que empezara la memoria? En la penumbra entre mito y memoria, las tablillas sumerias susurran de una creación que no fue divina en el sentido gentil, sino quirúrgica, deliberada, casi transaccional. La historia cuenta de dioses que se cansaron de su propio trabajo, de seres demasiado poderosos para laborar bajo el sol, que se reunieron en consejo y concibieron un plan para moldear sirvientes que cargarían sus cargas.
Esos sirvientes, dijeron, serían hechos de arcilla, pero infundidos con algo mucho más precioso: sangre, la esencia de los dioses mismos. No era vida lo que otorgaban, sino función. Y de esa extraña alianza entre polvo y divinidad comenzó la humanidad. Los eruditos modernos lo llaman mitología. Sin embargo, cuando las tablillas se leen de cerca, cuando se traza el aliento de las marcas uniformes como venas, empiezan a sonar menos como poemas y más como registros. En la epopeya de Atrahasis, los dioses mezclan arcilla con la sangre de una deidad muerta para formar a la humanidad. El texto incluso describe el proceso como si fuera un ritual de fabricación. Arcilla moldeada en el útero de la diosa, revuelta con la carne de lo divino, produciendo seres capaces de trabajo y pensamiento. El acto no es metafórico, es anatómico. Hay una precisión en el lenguaje que inquieta. Los sumerios, parece, no imaginaron su creación, la recordaron. En todo el mundo, otras civilizaciones hacen eco de esta extraña síntesis de materia y espíritu. En Egipto, Khnum forma al hombre en una rueda de alfarero con lodo del Nilo. En el Génesis, Yahvé moldea a Adán del polvo del suelo. En la visión pop del maíz, los dioses forman a los humanos primero de lodo, luego de madera, y finalmente de maíz, el grano que perdura. En todas partes se repite la idea: vida moldeada a mano, ajustada a través del fracaso, refinada mediante prueba. Pero solo la versión sumeria habla de sangre, de sacrificio como ingredientes, no símbolo. ¿Qué querían decir con eso? Algunos genetistas, al observar el salto repentino en complejidad del genoma humano, han notado anomalías que no pueden explicar del todo. Un puñado de biólogos evolutivos, cuidadosos de no cruzar a la especulación, han referido en voz baja a lo que llaman equilibrio puntuado, una fase acelerada repentina de cambio genético. Ocurrió hace alrededor de 200.000 años, cuando el Homo sapiens emergió con capacidad lingüística, razonamiento abstracto y una arquitectura neurológica distinta de cualquier ancestro anterior. Para la mente sumeria, esto podría no haber sido evolución, sino intervención. Su mito, leído con ojos modernos, podría casi describir la edición de una especie, un recuerdo antiguo de herencia genética disfrazado de teología. Los Anunnaki, esos señores vigilantes del cielo y la tierra, se decía que descendieron en grupos, cada uno con un rol. Enki, el sabio; Enlil, el ejecutor; Ninhursag, la madre que moldeaba formas. Trabajaron no con milagros, sino con intención. Los textos dicen que cuando los primeros prototipos humanos fallaron, cuando sus cuerpos no resistían o sus mentes no obedecían, los dioses alteraron la mezcla, añadieron más de su esencia y comenzaron de nuevo. La imaginería es escalofriantemente clínica. Es como si los sumerios recordaran su propia génesis no como un regalo, sino como un experimento. Y aún así, dentro de los mismos mitos, persiste la compasión. Enki, el tramposo y creador, desafía el decreto de su hermano de destruir a la humanidad cuando su ruido se vuelve insoportable. Instruye a Atrahasis para que construya un barco y sobreviva al diluvio que limpiaría el mundo. En este acto, rebelión y misericordia coexisten. El Dios que hizo a la humanidad también la salva. Tal vez eso también sea una forma de culpa, un reconocimiento de que la creación conlleva consecuencias. En relieves de templos y sellos cilíndricos, seres con alas, cuernos e instrumentos extraños están al lado de hombres que se arrodillan. Las proporciones están desajustadas. Los dioses se alzan imponentes, sus cabezas alargadas, sus ojos vastos y sin parpadear. Los sumerios los tallaron con precisión, no con imaginación. ¿Eran estos dioses arquetipos divinos o recuerdos de otra especie?
Arqueólogos del siglo XX desenterraron cráneos en el sur de Mesopotamia con elongaciones craneales antinaturales, luego descartados como modificaciones rituales. Pero en las bóvedas oscuras de los cuartos de almacenamiento de museos, tales huesos permanecen inquietantes. Parecen tanto humanos como no. El lenguaje también lleva rastros de esta herencia. La palabra Adamu en sumerio significa hacer o moldear. El hebreo Adán, probablemente derivado de ello, significa del suelo. En ambos hay la idea de fabricación más que de nacimiento. La humanidad es un artefacto. Cuando los sumerios hablaban de razas, no se referían a color o tribu, sino a linaje. Aquellos que llevaban más de la mezcla divina y aquellos que llevaban menos. Sacerdotes, reyes y trabajadores de templos eran categorizados por proximidad a esa esencia. Con el tiempo, esas distinciones se endurecieron en clase, linaje y mito de pueblos elegidos. Pero tal vez su origen no era social en absoluto, tal vez era biológico. En las cámaras oscuras del templo de Eridu, donde el culto a Enki una vez cantó himnos al dios de las profundidades, la palabra Apsu se talló repetidamente. Significa el abismo, pero también la fuente. Para los sumerios, el Apsu era tanto un cuerpo de agua como un reino metafísico, un inframundo profundo donde comenzó la vida. Los arqueólogos a menudo lo interpretan como metáfora del agua subterránea. Pero en los mitos es del Apsu de donde los dioses obtuvieron la arcilla para crear al hombre. Si se toma literalmente, sugiere un lugar bajo la tierra, un laboratorio de los dioses, una cuna tallada en la oscuridad. El mito se vuelve más extraño cuanto más se demora uno en él. Pues en textos posteriores, cuando la humanidad se multiplica más allá de toda medida, los dioses se inquietan, envían sequía, hambruna y enfermedad para acallar el ruido. Cuando eso falla, deciden borrar su creación por completo. Solo un hombre, Atrahasis, es advertido. Se le dice que preserve la semilla de la vida a bordo de un barco sellado contra el diluvio. La historia es más antigua que Noé por siglos, más antigua que Moisés por milenios, y aún así termina igual, con un pacto, un arco iris, una promesa. Excepto que aquí, la promesa se siente menos como perdón y más como resignación. Cuando las aguas retroceden, los dioses regresan. Otorgan a los humanos vidas más cortas, cuerpos frágiles y mentes que olvidan el don de la mortalidad. Lo llaman misericordia y restricción. Los sumerios creían que la memoria misma fue una vez más larga, más profunda, tal vez eterna. Los primeros humanos pudieron haber recordado a sus creadores. Los nuevos no lo harían. Y así el registro fue sellado en arcilla, dejado para aquellos lejanos en el futuro, aquellos que un día podrían redescubrir lo que se perdió. Leemos estas historias ahora a través de la lente de la metáfora, temerosos de lo que podría pasar si las tomáramos en serio. Sin embargo, su precisión persiste como un código. Arcilla, sangre, instrucción, forma, corrección, borrado. Se siente menos como religión y más como recursión. El eco de la creación misma repitiéndose a través de las eras. Si nuestros mitos son recuerdos, entonces tal vez nosotros también somos traducciones vivientes de algo más antiguo, hablando en símbolos que apenas entendemos. El fuego de los dioses no fue luz, sino conocimiento. Y una vez que tocó la carne, ardió para siempre. Y si la creación nunca fue un comienzo, sino una continuación, un eslabón más en un experimento interminable. Y si eso es cierto, ¿quién o qué aún está observando cómo se desarrollan los resultados? Hay algo profundamente inquietante en un lenguaje que no tiene madre
ni hijo. La lengua sumeria está sola en el mundo, una huérfana del habla sin ancestros que rastrear y sin descendientes que hereden. Los lingüistas la llaman un aislado lingüístico, como si esa etiqueta explicara el silencio que la rodea. Pero el aislamiento no es explicación, es mera descripción. La verdad es que nadie sabe de dónde vino el sumerio. Apareció de repente, completamente formada alrededor del mismo tiempo en que se inventó la escritura misma. No evolucionó de guiones más simples, ni tomó prestado de vecinos que pudieran haberla inspirado. Fue como si un día la gente de las llanuras del sur simplemente comenzara a escribir. Y lo que escribieron ya era antiguo. Cuando los eruditos descifraron por primera vez las marcas en forma de cuña, esperaban encontrar una lengua primitiva, un protoidioma, aún aprendiendo a pensar. En cambio, encontraron una gramática más intrincada que la suya propia, llena de tonos sutiles, cadenas verbales complejas y niveles de cortesía que revelaban toda una filosofía del ser. Los verbos sumerios podían expresar no solo acción, sino intención, emoción y alineación moral. El orden de las palabras cambiaba como el aliento, preciso y melódico, sugiriendo una conciencia tanto matemática como poética. ¿Cómo emerge tal complejidad sin precedente? Algunos lingüistas han propuesto que el sumerio pudo haber sido un remanente de un mundo lingüístico anterior, un superviviente de una civilización borrada antes de la línea temporal conocida. Lo comparan con un idioma insular dejado atrás después de que un continente se hundiera bajo el mar. Otros argumentan que su estructura no se parece a ningún patrón humano en absoluto, como si hubiera sido construida más que evolucionada. Esta idea, incómodamente cercana a lo artificial, inquieta a la mente académica. Que un lenguaje exista sin linaje desafía no solo la lingüística, sino la historia misma. Sugiere que la cultura puede aparecer ex nihilo, que la memoria puede heredarse de algún lugar distinto al pasado. En los archivos oscuros del Museo Británico, miles de tablillas de arcilla permanecen sin traducir, sus líneas sumerias aún presionadas en ritmo antiguo. Algunas contienen himnos, otras contratos o registros astronómicos, pero unas pocas son más extrañas. Estas son listas de sonidos, ejercicios fonéticos, como si alguien estuviera enseñando una lengua alienígena a una población no familiarizada con ella. Las palabras se repiten como mantras. Ana, Vaga. El propósito de estos ejercicios permanece incierto. ¿Eran lecciones para escribas o algo más primal? ¿Un intento de preservar un idioma moribundo inscribiendo su código fonético en la eternidad? Un fragmento descubierto en las ruinas de Nippur habla de palabras que atan cielo y tierra. La tablilla se refiere a un tiempo cuando todos los humanos compartían un solo habla antes de que la intervención divina confundiera sus lenguas. Los eruditos a menudo lo asocian con la torre bíblica de Babel, un probable eco del mito sumerio. Pero ¿y si la historia de Babel no trata de arrogancia, sino de pérdida? Tal vez realmente hubo un lenguaje una vez, una lengua materna de la conciencia fracturada deliberadamente para que la humanidad nunca más hablara con una sola mente. Los sumerios creían que las palabras llevaban poder más allá de su significado. Nombrar una cosa era atarla, llamar su esencia a la existencia. Sus sacerdotes recitaban himnos que eran menos oración que incantación, patrones de sonido destinados a alterar la realidad misma. La palabra me, a menudo traducida como ley divina, también significa vibración o comando. Los dioses poseían los me, los patrones del universo codificados como habla. Pronunciarlos correctamente era reavivar la creación,
En ese sentido, el lenguaje no era invención, sino herencia, una frecuencia transmitida de aquellos que moldearon a los primeros humanos de arcilla y sangre. Físicos modernos, en su propio lenguaje de ecuaciones, describen un universo compuesto de vibraciones, cuerdas resonando en dimensiones más allá de la vista. Es difícil no oír en esto el eco tenue de la creencia sumeria de que el mundo está hecho de sonido y que el sonido arreglado correctamente puede remodelar el mundo. Tal vez el primer lenguaje no fue hablado, sino oído, vibrando a través de los huesos de la tierra. Una canción que instruía a la arcilla cómo moverse. Cuando Enmelka, uno de los primeros reyes de Uruk, buscó reconstruir la comunicación con la distante ciudad de Arata, invocó a Inanna, diosa de la sabiduría, para restaurar la lengua única de todas las tierras. El poema que cuenta esta historia, escrito hace casi 5000 años, termina abruptamente. El deseo se hace, la oración se ofrece, y luego silencio. La tablilla original está rota, sus últimas líneas faltan. La brecha se siente deliberada, como si la respuesta nunca estuviera destinada a conocerse. Algunos investigadores han notado secuencias matemáticas incrustadas en la forma sumeria. La repetición de números correspondientes a intervalos armónicos. Los mismos patrones aparecen en los diseños de templos, en el espaciado de los escalones de zigurats, incluso en la afinación de liras antiguas excavadas de tumbas reales. Lenguaje, arquitectura y música compartían una geometría común. Era como si los sumerios codificaran conocimiento en múltiples dimensiones, asegurando que incluso si una forma se perdía, otra podría cantarla de vuelta a la existencia. A finales del siglo XX, unos pocos eruditos independientes intentaron reconstruir la pronunciación sumeria usando modelos computacionales de fonética. Lo que encontraron fue inesperado. Cuando el sumerio se hablaba en voz alta con sus tonos vocales originales restaurados, producía frecuencias resonantes cercanas a las conocidas por afectar estados de ondas cerebrales. Monjes cantando, ballenas llamando, templos zumbando, todos comparten esas mismas frecuencias. Plantea un pensamiento escalofriante. Tal vez el lenguaje sumerio fue diseñado no solo para comunicar, sino para resonar con el sistema nervioso humano, para sintonizar la conciencia misma. La pregunta de quién creó tal lenguaje, si creado es siquiera la palabra correcta, permanece sin respuesta. Pero los mitos ofrecen una pista. El dios Enki, señor del Apsu, también era maestro del habla. Le dio a la humanidad el Nam Shub, el don de la articulación, permitiéndole moldear sonido en pensamiento. Sin embargo, también usó ese don para sembrar confusión entre las creaciones de los dioses, dispersando su unidad. En un mito, Enki libera el Nam Shub de confusión, un hechizo que fragmenta lenguaje y pensamiento, dividiendo a la humanidad. El paralelo con Babel es inconfundible. Sugiere que la pérdida de unidad lingüística no fue castigo, sino un acto intencional de control. Si eso es cierto, entonces lo que llamamos evolución lingüística podría ser algo completamente diferente, un olvido gestionado. Cada lenguaje desde el sumerio podría ser un fragmento roto de un código mayor único. Cada palabra que hablamos podría ser un eco de un sonido que una vez comandó mundos. Incluso ahora, algunos fragmentos de frases sumerias desafían la traducción. Parecen demasiado densos, demasiado estratificados, conteniendo significados que cambian dependiendo de quién los lee. Los lingüistas los llaman construcciones polímicas, pero tal vez ese término oculte una verdad más incómoda, que el sumerio no está destinado a entenderse completamente. Fue construido para ocultar tanto como revelaba,
como el genoma de una especie con instrucciones dormidas esperando despertar. Cuando escuchas grabaciones de sumerio recitado en voz alta, esas sílabas profundas rítmicas, subiendo y bajando como olas, sientes algo moverse detrás de las costillas. No es comprensión, sino reconocimiento, como si el cuerpo recordara un sonido que la mente ha olvidado. Un lenguaje que no debería existir, pero se niega a morir. Tal vez ese sea el verdadero secreto del sumerio. No es una reliquia del pasado, sino un recordatorio, un tono ininterrumpido vibrando bajo la historia, esperando que alguien recuerde cómo escuchar. Bajo las arenas de la llanura sur, bajo la sombra escalonada de antiguos zigurats, duermen huesos que no nos pertenecen del todo. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en Eridu y Kish a principios del siglo XX, esperaban los remanentes familiares de la humanidad temprana. Herramientas simples, cerámica, los restos de la vida común. Lo que encontraron, en cambio, fueron cráneos elongados como jarrones, con volúmenes craneales excediendo los promedios humanos modernos por márgenes inquietantes. Algunos llevaban cicatrices de trepanación, pequeños agujeros circulares perfectamente tallados en el hueso, no por accidente, sino por intención. En una tumba sellada, bajo capas de betún, encontraron un esqueleto más alto que el resto, sus extremidades proporcionadas de manera extraña, como si estuviera construido para una gravedad ligeramente más débil que la de la Tierra. Los informes de museo registraron estos hallazgos en lenguaje cauteloso. Morfología inusual, modificación ritual, distorsión post-sepultura. Pero unas pocas notas de campo nunca destinadas a publicación cuentan una historia diferente. Sir Leonard Woolley, quien excavó el cementerio real en la década de 1920, escribió una vez en su correspondencia privada que algunos cráneos parecían más allá de clasificación. Atribuyó las formas a ataduras rituales, pero confesó que varios no mostraban signos de deformación en absoluto. Su elongación era interna, no cosmética. Las suturas a lo largo de la corona estaban fusionadas de manera diferente, sugiriendo una causa desarrollamental más que cultural. Más tarde, tales comentarios fueron silenciosamente eliminados de los relatos oficiales. Los huesos catalogados, empaquetados y enviados a Londres desaparecieron en los estantes anónimos de cuartos de almacenamiento que pocos ahora entran. Los zigurats mismos se alzan como memorias estratificadas de algo más antiguo. Cada generación construyó sobre las ruinas de la última, elevando los templos más alto hacia el cielo, como para preservar alineación con algo que seguía retrocediendo. Bajo las capas visibles, los arqueólogos descubrieron cimientos de una arquitectura mucho más temprana, cortados en la arcilla con precisión geométrica. Algunos de esos cimientos contienen bóvedas funerarias, cuartos que nunca estuvieron destinados a la adoración, sino al ocultamiento. Dentro yacen cuerpos arreglados, no como los humanos entierran a sus muertos, sino como si fueran especímenes colocados para estudio. Estos sumerios creían que sus reyes descendían del cielo. En la lista real, después del diluvio, la realeza descendió de nuevo del cielo y vino a Kish. La palabra descendió aparece una y otra vez, resonando a través de los siglos como una acusación. Sugiere llegada, no sucesión. Algunos investigadores, leyendo los mitos antiguos con ojos modernos, se preguntan si esos descensos podrían haber sido llegadas literales desde el cielo, trayendo conocimiento y forma ajena a la tierra. Si eso suena demasiado audaz, considera el simbolismo recurrente tallado en la piedra. Figuras aladas llevando objetos pequeños de apariencia mecánica
discos flotando sobre altares, espirales de estrellas descendiendo a manos. Para los sumerios, estos no eran dioses de la imaginación, sino memoria, los huesos enterrados bajo el zigurat de Ur, rastros de una raza que pudo haber precedido a nosotros o tal vez coexistido con nosotros antes de ser absorbida, diluida o borrada. Estudios genéticos en restos mesopotámicos, limitados como están por contaminación y política, ocasionalmente han producido anomalías. Linajes mitocondriales que aparecen abruptamente y desaparecen igual de rápido. Algunos alelos encontrados en muestras sumerias tempranas no tienen coincidencia clara entre poblaciones vecinas. Los datos son escasos, pero susurran el mismo estribillo que las tablillas. Algo aquí no pertenece. Si los sumerios fueron los primeros en registrar historia, ¿qué quisieron decir cuando dijeron que la realeza descendió? El mito de Etana, uno de sus primeros reyes, cuenta de un hombre que voló al cielo en la espalda de un águila para recuperar la planta del nacimiento, un símbolo del derecho divino. El cuento lee como sueño. Sin embargo, su imaginería, ascensión, viaje aéreo, la mezcla de hombre y cielo, acecha con matices mecánicos. El águila no es metáfora del espíritu, es un vehículo. El viaje de Etana se siente casi tecnológico, un recuerdo recontado a través del único vocabulario disponible para la mente antigua. Profundo abajo, en estratos más antiguos que los depósitos del diluvio. Los excavadores encontraron suelo quemado y fragmentos vitrificados. Arcilla que había sido derretida a temperaturas más altas que cualquier horno primitivo podría producir. La composición sugiere exposición a calor extremo, instantáneo y localizado. Algunos especularon relámpagos. Otros, más silenciosamente, se preguntaron por algo más. Cuando alcanzaron la capa, bajo esa tierra fusionada, encontraron cerámica de un estilo desconocido. Más antigua, más refinada, pero hecha de arcilla conteniendo minerales ausentes en la región. Una civilización bajo la civilización de Sumer, borrada antes de poder nombrarse. Hay un patrón en el arte mesopotámico que se repite con consistencia inquietante. Dioses entregando a humanos una vara de medir y una cuerda enrollada. Los arqueólogos lo llaman símbolo de construcción, pero los sumerios lo llamaban el Hish-Hur, el plan celestial. Representaba no solo arquitectura, sino orden mismo, la plantilla divina por la cual tanto templos como cuerpos eran diseñados. Los dioses no eran inventores, eran ingenieros siguiendo un código. Si se toman los mitos al pie de la letra, el cuerpo humano mismo era un zigurat, capas de arcilla apiladas alrededor de un núcleo de luz. Los huesos bajo el zigurat son lo opuesto al mito. Son prueba, pero prueba que se niega a explicarse. Un cráneo puede medirse, pero no interpretarse sin creencia. Algunos dicen que eran sacerdotes elegidos para entierro simbólico, otros que eran ofrendas. Sus cuerpos moldeados para parecerse a los dioses que servían. Pero cuando se tomaron rayos X más tarde de un cráneo elongado almacenado en él, el volumen interno se encontró mayor que cualquier humano en un 30% y la densidad ósea menor, como si evolucionara para una presión atmosférica diferente. El informe fue archivado. La ciencia siguió adelante. Y aún así, incluso ahora, leyendas locales alrededor de las ruinas hablan de noches cuando el suelo zumba débilmente, como si el aire aún circulara por cámaras selladas abajo. Algunos pueblos afirman que los zigurats no son templos en absoluto, sino marcadores, tapas sobre pozos profundos, llevando a lugares que los antiguos fueron advertidos de nunca entrar. El viejo sacerdote.
Dice que aquellos que excavan demasiado profundo perturban a los durmientes. Suena a superstición, pero la historia está construida sobre los huesos de la superstición. Bajo cada mito yace una excavación aún sin terminar. En 2016, un grupo de arqueólogos iraquíes reabrió una zanja cerca de Eridu y descubrió una estructura enterrada bajo 4 metros de sedimento de inundación. Sus paredes estaban revestidas con un glaseado de composición desconocida, aún reflectante después de miles de años. Dentro de la cámara central encontraron fragmentos de obsidiana moldeados en lentes, curvados y pulidos. Bajo magnificación, esos fragmentos revelaron rasguños microscópicos consistentes con uso óptico. Ningún texto sumerio menciona lentes. Sin embargo, aquí estaban, enterrados junto a huesos que nadie podía categorizar. Cuando el equipo intentó publicar sus hallazgos, el financiamiento desapareció y el sitio fue silenciosamente resellado. Si esos huesos verdaderamente pertenecen a otro linaje, ¿qué les pasó? ¿Fueron eliminados por diluvio, por diseño o por absorción en la especie que siguió? Los mitos ofrecen una respuesta inquietante. Los Anunnaki, disgustados con la rebelión de sus sirvientes, decidieron mezclar las razas y diluir su esencia divina. Tal vez la extinción no vino por muerte, sino por herencia. Podemos ser sus sombras, su continuación diluida, llevando fragmentos de su forma y memoria, inconscientes de las capas más profundas enterradas en nuestros genes. Parado sobre las ruinas al atardecer, el viento se mueve a través de los ladrillos, como aliento a través de una garganta. El zigurat zumba débilmente, cada nivel radiando calor mucho después de que el sol ha caído. Debajo, capas de polvo, hueso y arcilla susurran en lenguajes más antiguos que las palabras. La tierra misma se siente viva, como si recordara lo que una vez sostuvo. Tal vez eso es lo que los sumerios entendieron, lo que sus dioses siempre supieron, que la memoria no se guarda en escritura, sino en materia. Los huesos bajo el zigurat no son restos, son archivos codificados en calcio y silencio. Y si alguna vez nos atrevemos a desenterrarlos por completo, ¿qué verdades volverán a la luz? Cuanto más profundo excava la ciencia en el cuerpo humano, más empieza a sonar como una continuación de los mitos que una vez descartó. En el zumbido silencioso de laboratorios, bajo el brillo estéril de luz fluorescente, hebras de ADN se desenrollan como escrituras en miniatura. Cada espiral, una línea de texto escrita en un código más antiguo que el lenguaje mismo. Los genetistas lo llaman el plano de la vida. Pero en términos sumerios habría sido llamado un pacto, el acuerdo sellado en carne cuando la arcilla se encontró. Y tal vez como la lista real, también registra algo imposible de explicar solo por el tiempo. Hace alrededor de 70.000 años, la especie humana pasó por lo que los genetistas llaman un cuello de botella, una reducción repentina y severa en población que casi nos borró. El ADN mitocondrial sugiere que todos los humanos vivos comparten una sola ancestora materna, una mujer que la ciencia moderna llama Eva mitocondrial. De manera similar, un solo linaje masculino, Adán del cromosoma, y aparece decenas de miles de años después. Es como si la humanidad fuera reiniciada 2 veces, su código reescrito, su diversidad estrechada por fuerzas desconocidas. Las causas propuestas son desastres naturales, inviernos volcánicos o simple azar. Pero los sumerios lo habrían reconocido de manera diferente. Lo habrían llamado una limpieza, un reinicio divino, un diluvio, no de agua, sino de sangre. Las tablillas de Atrahasis describen precisamente tal evento. Los dioses, perturbados por el clamor humano,
deciden adelgazar su creación. Pestilencia, sequía y hambruna fallan en silenciar el ruido. Finalmente, se toma la decisión de borrar a la humanidad por completo mediante diluvio. Pero un hombre, Atrahasis, es advertido por Enki para construir un barco, preservando la semilla de la vida para renovación. El mito, tan inquietantemente reflejado en el registro genético, sugiere no destrucción, sino reprogramación, una actualización al diseño. ¿Podrían estos cuellos de botella poblacionales marcar intervenciones deliberadas? Momentos cuando el código genético de nuestra especie fue ajustado, refinado o fusionado con algo nuevo. ADN antiguo revela otras anomalías. Fragmentos extraídos de restos mesopotámicos tempranos muestran grupos haplo que aparecen en ningún otro lugar en el antiguo Cercano Oriente. Sus secuencias llevan variaciones leves, inexplicables, diferencias demasiado sutiles para formar una nueva especie, pero lo suficientemente distintas para destacarse. Anomalías similares aparecen en los genomas de agricultores anatolios tempranos y poblaciones misteriosas del norte que preceden migraciones conocidas. Algunos investigadores notan en voz baja que estos fantasmas genéticos parecen agruparse alrededor de regiones conectadas por mito: el Cáucaso, la meseta iraní y Mesopotamia misma. Es como si la cuna de la civilización también fuera un laboratorio, un epicentro de experimentación, biológica así como cultural. A principios de los 2000, los genetistas identificaron lo que llamaron regiones aceleradas humanas, segmentos de ADN que cambian más rápido en humanos que en cualquier otra especie. Uno conocido como HAR1 gobierna el desarrollo cerebral. Difiere drásticamente de la secuencia correspondiente en chimpancés. A pesar de millones de años de ascendencia compartida, el cambio ocurrió repentinamente dentro de unos cientos de miles de años. Un instante en tiempo evolutivo, sin pasos intermedios, sin pendiente gradual, solo un salto abrupto, como si una línea de código hubiera sido reescrita. Para el biólogo moderno, es mutación. Para el sumerio antiguo, habría sido instrucción. Los Me, esos decretos divinos que los dioses otorgaron a la humanidad, se decía que contenían las leyes de la civilización: sabiduría, oficio, música y amor. Pero los textos insinúan algo más profundo. Cada Me era un patrón codificado, un orden del ser capaz de moldear la vida misma. Los dioses eran guardianes de estos patrones, distribuyéndolos selectivamente como permisos en un sistema de control. Los paralelos con la secuenciación genética son inquietantes. Los Me podrían leerse como metáforas para cromosomas. Cada tablilla un conjunto de instrucciones definiendo los límites de la existencia. Si es así, el mito de Enki, robando los Me del cielo, puede ocultar una verdad sobre la transferencia de conocimiento o tal vez de código de una especie a otra. Genomas modernos aún llevan firmas tenues de mezcla, rastros de otros homínidos cuyos nombres no conocimos hasta recientemente. Neandertales, denisovanos y algo más. Un linaje misterioso detectado en partes de África, ni humano ni neandertal. Su ADN tejido en el nuestro como una oración inacabada. Los llevamos en nuestras células, compañeros silenciosos de una época desaparecida. Si los sumerios recordaban seres que caminaron la tierra antes de nosotros, sus historias pueden no haber sido alegoría, sino memoria retenida en mito, porque ya vivía en su sangre. El diluvio que termina la epopeya de Atrahasis también puede ocultar un simbolismo más sutil. En términos biológicos, un diluvio puede significar una oleada de nuevo material genético, barriendo a través de una población, lavando lo viejo.
Después de cada extinción o casi extinción, la vida comienza de nuevo, alterada. Lo que los sumerios llaman intervención divina, la ciencia llama presión selectiva. Sin embargo, ambos describen el mismo mecanismo, el reinicio del patrón, la poda del linaje, la preservación de la semilla elegida. Ya sea por naturaleza o intención, la historia de la humanidad es una de selección repetida, renovación y reconfiguración. En 2010, cuando los genetistas mapearon el genoma humano completo, se asombraron por lo que encontraron faltando. Más de 200 secciones aparecían eliminadas. No mutaciones aleatorias, sino excisiones limpias como por diseño. Estas secuencias ausentes incluían fragmentos ligados al desarrollo cognitivo, respuesta inmune y regulación endocrina. Están ausentes en todos los humanos modernos, pero presentes en homínidos anteriores. Es como si en algún lugar entre memoria y mutación alguien nos editara, simplificando el plano, tal vez para hacer la especie más estable, más obediente, menos volátil. Los sumerios habrían entendido. Después del diluvio, los dioses acortaron la vida humana para que los días del hombre fueran contados. Menos caos, menos ruido, una corrección, no una maldición. Los ecos persisten incluso en los detalles más pequeños. Cada ser humano lleva fragmentos de ADN mitocondrial idénticos a los encontrados en restos de más de 40.000 años. Una continuidad demasiado perfecta para ser accidental. Es como si una sola línea de código hubiera sido cuidadosamente mantenida a través de innumerables generaciones, inmune a la entropía. Algunos científicos lo llaman el reloj molecular, pero los relojes son herramientas de medición, no orígenes. ¿Quién construyó el primero? ¿Quién lo puso a tic-tac? Hay otro misterio oculto dentro de nuestras células. Retrovirus endógenos, códigos virales antiguos incrustados en nuestro genoma, constituyen casi el 8% de lo que somos. La mayoría están inactivos, pero algunos aún zumban débilmente, influyendo en desarrollo e inmunidad. Los sumerios escribieron de Namlu, la enfermedad de los dioses, un contagio divino que pasó del cielo a la tierra y alteró a la humanidad para siempre. Tal vez describían no plaga, sino herencia, la entrega viral de instrucciones en la arcilla de la creación. La ciencia moderna lo llama transferencia horizontal de genes. El mito lo llamó creación. Cada hebra de ADN lleva dos tipos de información: la secuencia que define la vida y el silencio entre las secuencias. Las pausas, los intervalos, las brechas regulatorias que determinan cuándo hablan los genes y cuándo duermen. En esos espacios yace algo que ningún microscopio puede ver. Memoria. No de individuos, sino de patrones repetidos a través de épocas. El cuerpo recuerda lo que la mente no puede. Es posible que los sumerios, en sus extraños mitos de sangre y arcilla, no estuvieran imaginando creación divina en absoluto. Estaban intentando describir, en el único lenguaje que tenían, un proceso que una vez presenciaron, pero ya no entendían. Una intervención biológica que los dejó tanto asombrados como esclavizados. Sus dioses no eran metáforas para fuerzas de la naturaleza. Eran el recuerdo de la manipulación misma codificado en historia, porque ningún otro registro sobreviviría. Y ahora, miles de años después, desenrollamos esas mismas hebras en laboratorios y lo llamamos descubrimiento, sin darnos cuenta de que lo que encontramos ya fue encontrado. El guión fue escrito antes de que existiera la especie que ahora lo lee. El mensaje siempre ha estado allí, durmiendo en nuestra sangre. Tal vez la evolución no es una escalera, sino un bucle. Tal vez el experimento nunca terminó. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron,
Las tablillas sumerias dicen: la realeza descendió del cielo una vez más. Vino primero a Kish, la primera ciudad del Nuevo Mundo. La frase suena simple, pero su repetición lleva una extraña insistencia, como si los escribas intentaran recordar al futuro algo extraordinario. No que el gobierno fuera heredado, sino que vino abajo literalmente desde arriba. Para los sumerios, el cielo no era meramente el firmamento, sino un dominio que podía abordarse, navegarse, y si uno era elegido, entrarse. Kish no era simplemente una ciudad, era un aterrizaje. Los arqueólogos han trazado las ruinas de Kish a las llanuras de la moderna Tel Ujaimir, un lugar donde el viento y el polvo aún exponen fragmentos de ladrillo cocido, estampados con sellos reales. Pero las capas más antiguas bajo las ruinas visibles son diferentes. Bajo el limo del diluvio yace un nivel de suelo ennegrecido y arcilla fusionada, sugiriendo tanto destrucción como renovación. En esa capa, los restos de cimientos de zigurat tempranos apuntan hacia una alineación celestial. Las piedras angulares enfrentan el amanecer de Sirio, la estrella del perro, una de las más brillantes en el cielo, visible al alba durante el solsticio de verano. Ninguna razón agrícola explica esta elección. Era astronómica, ritualística y deliberada. Los primeros reyes de Kish llevaban nombres que brillan como acertijos: Zusudra, Kulasina-Bel, Nangislisma y Tarahana. Sus reinados, según la lista real, duraron cientos de años, más cortos que los monarcas antediluvianos, pero aún lejos más allá de la medida humana. La transición se siente abrupta. Antes del diluvio, inmortalidad; después del diluvio, longevidad. Es como si los nuevos reyes no fueran completamente mortales, sino híbridos, descendientes de seres que una vez gobernaron sin fin, ahora atados por los límites de la tierra. Algunos eruditos, notando la fraseología, descendió del cielo, se han preguntado si estos gobernantes eran vistos como emisarios literales, enviados de aquellos que habían partido durante el diluvio. Templos en Kish, a diferencia de los de ciudades posteriores, contienen anomalías arquitectónicas curiosas. Las paredes de los santuarios más antiguos están revestidas con mica, un mineral que refleja calor y luz, pero es raro en Mesopotamia. Depósitos de mica existen a miles de kilómetros en regiones como Afganistán e India. Transportarla a través de desiertos habría requerido una escala de logística más allá de capacidades urbanas tempranas. Sin embargo, allí estaba, incrustada en las paredes del templo como para proteger o aislar. Científicos de materiales modernos, al ver muestras, remarcaron que la técnica se parecía a intentos tempranos de blindaje contra radiación, una frase que cuelga incómodamente junto a mitos de carros ardientes y barcos celestes descendiendo de los cielos. Los sumerios no dejaron imágenes de ángeles, ningún serafín alado como religiones posteriores harían. Sus seres del cielo, los Anunnaki, son representados en cambio como figuras altas, usando lo que parecen cascos elaborados y cinturones. Algunos llevan objetos moldeados como pequeños cubos, otros sostienen varas terminadas en esferas. Los arqueólogos los llaman símbolos de purificación. Ingenieros, viéndolos siglos después, los llaman dispositivos. La figura del dios de cabeza de águila, a menudo mostrado con alas y brazaletes de diseño intrincado, se dice que representa a Ninurta, el guerrero de los cielos. Pero en algunos tallados no vuela solo con alas. Está dentro de círculos rodeados de llamas, sus pies sobre discos que no se parecen a nada en la naturaleza. En Kish, fragmentos de estas imágenes han sido encontrados tallados en ladrillos y sellos cilíndricos.
Un artefacto particularmente inquietante, alojado ahora en una colección privada, muestra una procesión de hombres ofreciendo cestas a una figura imponente emergiendo de una puerta circular. La puerta está grabada con anillos concéntricos. Alrededor, estrellas espiralan como brasas cayendo. La inscripción debajo lee simplemente: aquellos que caminan el cielo regresan. Tablillas astronómicas antiguas de ciudades sumerias posteriores contienen datos demasiado precisos para haber originado en observación casual. Registran los períodos orbitales de Júpiter y Saturno, con errores menores al 1%, y predicen eclipses que ocurrirían siglos después. Eruditos modernos atribuyen esto a registros cuidadosos a largo plazo. Pero esa explicación falla cuando se recuerda que tal conocimiento aparece casi inmediatamente después del nacimiento de la escritura. Los sacerdotes de Kish, parece, heredaron una ciencia que no inventaron. Llamaban a sus observatorios casas de los cielos y a los guardianes los ojos de los dioses. Unas pocas inscripciones raras describen lo que veían. Una tablilla habla de luces que descienden en pares, moviéndose a través de la noche sin sonido. Otra cuenta de una rueda de fuego que vino de las grandes aguas y descansó sobre la ciudad. Estos son descartados como metáforas celestiales, cometas, meteoros, el juego de la imaginación. Sin embargo, el lenguaje que usan, precisión de número, secuencia de movimiento, se siente observacional, no poético. Los sumerios eran registradores meticulosos. Distinguían mito de medición. Cuando describían algo lo decían en serio. Hay una historia poco conocida fuera de los márgenes académicos de que los reyes de Kish poseían un objeto conocido como la tablilla de los destinos. En el mito, este artefacto otorgaba control sobre los destinos de hombres y dioses por igual, conteniendo dentro las leyes del orden del cielo. Quien lo sostuviera podía comandar los elementos, dirigir los vientos y hablar con la autoridad de las estrellas. Se dice que Enlil una vez lo arrebató de su hermano, solo para perderlo de nuevo cuando fue robado por un ser descrito como mitad hombre, mitad pájaro. La historia lee como política cósmica, pero tal vez oculte algo más simple. Idea de que el conocimiento de los cielos, astronomía, energía o física estaba una vez concentrado en un objeto, un registro de la ciencia perdida de los caminantes del cielo. En 1950, encuestas aéreas sobre el sur de Irak revelaron patrones geométricos tenues en el desierto, visibles solo desde gran altitud, líneas radiando desde sitios de montículos antiguos, formando círculos de varios kilómetros de ancho. La mayoría fueron descartados como restos de irrigación o rutas de caravanas. Sin embargo, su simetría desafiaba explicación aleatoria. Algunos se alinean con puntos de solsticio, otros reflejan constelaciones. Un conjunto extendiéndose hacia afuera, desde el sitio de Kish, coincide con el patrón del cinturón de Orión, un arreglo que aparece en arquitectura sagrada a través de culturas en Giza, en Teotihuacán, en Angkor. Es como si una mano antigua dibujara el mismo mapa en cada continente, trazando la memoria de las mismas estrellas. El mito de Etana, el hombre que ascendió al cielo, se origina en Kish. Las tablillas cuentan cómo buscó la planta del nacimiento para restaurar fertilidad a la tierra. Ora a Shamash, el dios sol, y un águila aparece, ofreciendo llevarlo a Loft. Juntos suben más y más alto, hasta que la tierra se vuelve como una montaña y el mar como un jardín. La descripción lee inquietantemente como una vista aérea. Etana crece temeroso. El águila lo calma. Cuando mira de nuevo, la tierra ha desaparecido bajo nubes. Luego la tablilla se rompe.
Las líneas finales faltan. Algunos dicen que alcanzó el cielo, otros que cayó. De cualquier modo, Kish preservó el primer sueño registrado de vuelo. Si leemos el mito literalmente, el águila puede no ser un animal, sino una máquina. Sus plumas símbolos de propulsión, su rugido confundido con viento. Los sumerios carecían del lenguaje para describir tales cosas. Solo podían traducirlas al vocabulario de la naturaleza. La realeza descendió del cielo podría no significar nombramiento divino, sino llegada física. El regreso de seres que una vez gobernaron antes del diluvio. Y su partida cuando los reyes de Kish finalmente dieron paso a las dinastías de Uruk, y Ur puede haber sido justo eso, partida. Un retiro de vuelta a los cielos, dejando su legado sellado bajo el polvo. Hoy, Kish yace silenciosa, su geometría sagrada una vez erosionada por el viento. Pastores guían rebaños a través de las ruinas, inconscientes de que cada paso presiona sobre capas de arquitectura olvidada. Pero cuando llega la noche y el cielo despliega su mapa de fuego antiguo, las estrellas aún cuelgan en las mismas posiciones que los sacerdotes una vez cartografiaron. Su patrón no ha cambiado. Los reyes pueden haber desaparecido, pero sus constelaciones permanecen. Marcadores de una herencia demasiado vasta para reclamar. Tal vez los dioses no murieron ni partieron. Tal vez solo cambiaron altitud. En 1849, un arqueólogo británico llamado Austin Henry Layard apartó el polvo de una pared de palacio destrozada en lo que ahora es el norte de Irak. Bajo el calor y la indiferencia de siglos, descubrió algo que el mundo había olvidado. Filas tras filas de tablillas de arcilla, apiladas como ladrillos, cada una marcada con signos cuneiformes tan densos que el guión parecía respirar. Era la biblioteca real de Asurbanipal, último gran rey de Asiria, gobernante de Nínive. Las tablillas sumaban decenas de miles. Mitos, incantaciones, tablas astronómicas, tratados médicos e historias extendiéndose de vuelta a Sumer mismo. El rey, que se llamaba a sí mismo el que conoce el secreto de las tablillas escritas, había reunido la sabiduría de cada templo y archivo que pudo encontrar. Afirmaba que las palabras que preservaba no eran suyas, sino la herencia de dioses que escribieron antes del diluvio. Al principio, los eruditos estaban extasiados. El mundo perdido de Mesopotamia había comenzado a hablar de nuevo, pero a medida que los traductores avanzaban, el entusiasmo se volvió inquietud. Entre las listas e himnos yacían fragmentos de textos que no encajaban en ninguna cosmología conocida. Algunos hablaban de razas que precedieron a la humanidad, otros de guerras celestiales y seres que descendieron a la Tierra para establecer orden. Unos pocos contenían lo que solo podía describirse como instrucciones, descripciones de mediciones, alineaciones y dispositivos cuyos propósitos se perdieron. Estos fueron silenciosamente removidos del catálogo principal, etiquetados fragmentos rituales o tablillas no identificadas. Sus traducciones nunca se publicaron completas. George Smith, el joven asiriólogo que descifró por primera vez la historia del Gran Diluvio en 1872, se dice que saltó de su silla en la sala de lectura del Museo Británico cuando realizó su similitud con el relato del Génesis. Pero había otras tablillas de las que nunca habló. En cartas encontradas después de su muerte, escribió de ciertos fragmentos que contenían doctrinas de carácter tan extraño e impío que debían retenerse. Describió una tablilla que mencionaba la fabricación de hombres en 7 vasos de arcilla y otra que contaba de la mezcla de las esencias del cielo
con la sangre de bestias. Nunca publicó estas notas y poco después su expedición a Nínive terminó abruptamente. La narrativa oficial del descubrimiento de la biblioteca permanece una de triunfo. Sin embargo, bajo esa historia yace otra, más silenciosa, más inquietante. Muchas de las tablillas enviadas a Londres nunca se mostraron. Algunas fueron catalogadas y almacenadas, sus inscripciones consideradas demasiado fragmentarias para importar. Otras se perdieron en tránsito, sus cajones desapareciendo en el vacío burocrático entre excavación e imperio. Las que llegaron intactas fueron traducidas selectivamente, a menudo editadas para alinearse con expectativas bíblicas. La Inglaterra victoriana, aún empapada en teología, no podía acomodar la posibilidad de que la civilización precediera la creación del hombre. Unos pocos eruditos raros, excéntricos, a menudo marginados, argumentaron que las tablillas prohibidas contenían ecos de una ciencia anterior. Señalaron pasajes describiendo el carro del sol, cuya rueda giraba no sobre la tierra, y las piedras que hablan fuego cuando son golpeadas por luz. Tales líneas descartadas como metáfora llevan una resonancia inquietante cuando se leen junto a tecnología moderna. La tablilla hablaba también de seres que vinieron del mar superior y enseñaron la ley de los números. La frase mar superior desconcertó a los traductores. Algunos lo tomaron como los cielos, otros un océano celestial. Pero para los sumerios, la palabra Abzu se refería al abismo abajo y Anzu a la extensión arriba, el espejo de lo profundo. El mar superior podría no ser el cielo como lo conocemos, sino algo más allá. El propio Asurbanipal afirmaba haber leído textos de antes del tiempo del diluvio, escritos en un lenguaje tan antiguo que sólo los dioses podían entenderlo. Alardeaba de su habilidad para consultar la escritura de días antediluvianos. Si su afirmación era mera vanidad, era una inusual. Los reyes glorifican conquista, no filología. Su obsesión con el pasado se siente menos como erudición que preservación. Un intento de mantener viva una memoria que el mundo intentaba borrar. En 1873, cuando los primeros cajones de tablillas llegaron a Londres, un equipo de traductores bajo el Museo Británico comenzó a clasificarlas por categoría. Un subconjunto pequeño fue marcado con un símbolo simple, una cruz diagonal en tinta roja. Esas piezas, según relatos posteriores, contenían material cosmológico inadecuado para liberación pública. Las razones nunca se especificaron. Algunos han especulado desde entonces que trataban con doctrinas de destrucción cíclica o de seres que moldearon a la humanidad directamente. Unos pocos fragmentos surgieron en colecciones privadas décadas después, describiendo los brillantes que midieron lo profundo y los vigilantes que ataron el viento. Su autenticidad permanece debatida, pero el tono coincide con el corpus cuneiforme conocido. En Nínive misma, las paredes del palacio llevaban tallados de figuras aladas, atendiendo árboles que brillaban con frutos circulares. Entre ellos estaba una deidad robesada, sosteniendo lo que parece un cono de pino y un dispositivo parecido a un reloj de muñeca. Los arqueólogos interpretaron la escena como un ritual de fertilización. Sin embargo, la repetición de estos motivos, brazaletes, bolsas, árbol, cono, a través de cada cultura, desde Asiria hasta los mayas, sugiere algo más que coincidencia. Es como si la misma historia se recontara en el lenguaje de símbolos, la transmisión de vida, conocimiento y control de seres que una vez caminaron entre hombres. Uno de los descubrimientos más perturbadores en la biblioteca de Nínive fue un texto titulado más tarde
el libro de los gigantes. Cuenta de seres creados por la mezcla de esencias divinas y humanas. Gigantes que se volvieron violentos, que devoraron la carne de la tierra. Los dioses, enojados por su rebelión, enviaron un diluvio para limpiar el mundo. Versiones de este cuento aparecen en el libro apócrifo de Enoc y en fragmentos de Qumrán. Sin embargo, la versión sumeria los precede por milenios. En ambos, el diluvio es menos castigo que reinicio, un evento de esterilización para remover la cepa híbrida. Cuando el Museo Británico eventualmente publicó sus selecciones oficiales de la Biblioteca de Nínive, estos fragmentos más oscuros estaban conspicuamente ausentes. Solo los mitos de creación, realeza y diluvio se imprimieron, despojados de sus implicaciones más troublantes. El resto fueron relegados a no clasificados, dejados sin traducir en archivos de sótano, donde temperatura y burocracia los preservan por igual. Unos pocos curadores en momentos de franqueza admiten que ciertas cajas permanecen sin abrir hasta el día de hoy, etiquetadas simplemente misceláneas. El secreto no es enteramente sorprendente. Imperios, antiguos o modernos, entienden el peligro de los orígenes. Cuestionar la fundación es aflojar la estructura arriba. Si el registro sumerio se leyera completo, podría sugerir que la humanidad no es el autor de su propia historia, sino una continuación de la de alguien más. Esa idea, incluso ahora, permanece prohibida. En 2003, durante el caos que siguió a la invasión de Irak, el Museo de Bagdad fue saqueado. Entre los innumerables artefactos robados estaban cientos de tablillas cuneiformes recuperadas de Nínive y otros sitios. Algunos resurgieron años después en el mercado negro. Otros desaparecieron por completo. Un puñado apareció brevemente en Photographs, pequeños pedazos curvos de arcilla con inscripciones inusuales, líneas de símbolos no en sumerio estándar. Expertos los llamaron falsificaciones. Sin embargo, el patrón de los caracteres parecía extrañamente consistente, como si copiado de una fuente no más disponible. Tal vez esos eran los fragmentos faltantes, los que una vez llevaban la cruz roja. Hay un viejo dicho entre archivistas: cada colección tiene su fantasma. La biblioteca de Nínive tiene miles. Cada tablilla es un latido de una civilización que intentó recordar. Cada fragmento, un susurro de algo demasiado vasto para que imperio o religión lo contenga. El diluvio pudo haber lavado las ciudades, pero la arcilla perduró. Lo que no ha perdurado es permiso para leerla libremente en algún lugar. Profundo en las bóvedas de museos o las cajas fuertes privadas de coleccionistas, las tablillas prohibidas aún esperan. Esas piezas que hablaban de los seres antes del diluvio, de los diseños que moldearon carne, del conocimiento que una vez gobernó los cielos. Tal vez un día resurjan de nuevo, o tal vez ya lo han hecho, ocultas bajo un nombre diferente, estudiadas en laboratorios que ya no llaman a sus sujetos dioses. Hasta entonces permanecen lo que siempre han sido, las páginas no leídas de nuestro propio origen, y tal vez el silencio alrededor de ellas no es negligencia, sino protección de verdades que incluso la arcilla no estaba destinada a preservar. Cada civilización tiene su memoria del agua. Los griegos contaron de Deucalión y Pirra, que repoblaron el mundo con piedras que se volvieron hombres. Los hebreos contaron de Noé y el arca. Los mesopotámicos contaron de Atrahasis, que fue advertido por Enki antes del gran diluvio. Y profundo bajo estos mitos superpuestos yace un consenso silencioso que se niega a morir, que una vez, mucho antes de la historia registrada, algo lavó la tierra limpia. Los sumerios lo llamaron el día que la tormenta tragó la tierra.
Geólogos modernos lo llaman pulso de agua de deshielo, 1b. Los nombres difieren, pero el silencio que siguió es el mismo. Hace alrededor de 12.000 años, al final de la última edad de hielo, el planeta se calentó con velocidad sorprendente. Glaciares que habían torreído por milenios se derritieron en siglos. El mar subió violentamente, ahogando costas que habían nutrido vida desde antes del lenguaje. Puentes terrestres enteros desaparecieron. La conexión entre Bretaña y Europa, entre Asia y las Américas, el estante donde ahora yace el Golfo Pérsico. Si los sumerios fueron los herederos de una memoria más antigua, tal vez este fue su origen, un diluvio no de mito, sino de geología. Sin embargo, las tablillas insisten en que fue más que desastre natural. Describen intención. Los dioses se reunieron en consejo y decidieron destruir a la humanidad porque había crecido ruidosa. La palabra ruidosa en sumerio rigmu no significa simplemente fuerte. Implica disturbio, vibración, interferencia. Tal vez lo que perturbó a los dioses no fue sonido, sino señal. La epopeya de Atrahasis describe la secuencia con precisión inquietante. Sequía primero, luego plaga, luego hambruna, luego, finalmente, la liberación de las aguas del cielo. Cada fase se siente deliberada, como una prueba de resiliencia. Y cuando la humanidad aún sobrevivió, se lanzó el interruptor final. El diluvio que siguió fue total. Borró el calendario mismo. Los años de los reyes que llevaron el diluvio se contaron en miles, los de después en cientos. La longevidad se acortó, la memoria se atenuó y el lenguaje se fracturó. En el mito fue castigo. En otra lectura fue recalibración. Evidencia arqueológica muestra que las ciudades más antiguas de Suma, Eridu, Ur, Shuruppak, están construidas sobre capas profundas de limo de arcilla. Bajo esas capas yacen asentamientos más antiguos borrados por agua. Cuando Woolley excavó, encontró 6 metros de depósito de inundación estéril entre 2 estratos culturales lo suficientemente gruesos para separar épocas. Para él, probaba la historicidad del diluvio bíblico, pero encuestas posteriores complicaron la historia. La capa de diluvio de cada ciudad difería en profundidad y timing. El diluvio no fue global, sino regional. Aún así, la coincidencia permanecía inquietante. Una ola de destrucción barriendo la cuna de la civilización, borrando un mundo e inaugurando otro. Sin embargo, ¿y si el diluvio físico fue solo parte del evento? Cada cultura describe el mismo patrón, no solo ahogamiento, sino olvido, conocimiento perdido, herramientas abandonadas, calendarios reiniciados. La civilización no simplemente cae, se reinicia. En el Génesis de Eridu sumerio, después del diluvio, los dioses otorgan a la humanidad días más cortos, corazones más rápidos. La frase podría significar vidas más cortas o pensamiento más rápido, generaciones comprimidas, aceleración, evolución por catástrofe. Algunos investigadores han propuesto que el diluvio marca no solo una ruptura climática, sino una genética. Alrededor de este mismo período, registros de ADN muestran una reducción misteriosa en diversidad genética, un cuello de botella en el que la mayoría de linajes humanos desaparecieron. Coincide con el evento frío más joven. Cuando un cometa o estallido masivo de agua de deshielo pudo haber hundido el mundo en caos, pero los mitos nunca hablan de hielo o asteroides. Hablan de decisión. Los dioses se reunieron, debatieron y actuaron. Enlil quería silencio. Enki quería supervivencia entre ellos. El mundo fue rehecho. La palabra diluvio en sumerio, Abu, también significa destrucción por agua, pero comparte raíz con Apsu, el abismo, el mar subterráneo del que primero surgió la vida. En ese doble significado yace una simetría extraña. El mismo elemento que crea
también borra. Los sumerios no veían diluvios como accidentes, sino como ciclos de limpieza. El latido de la creación misma. Destruir era hacer espacio para renovación. El diluvio no fue el fin. Fue el botón de reinicio del cosmos. Cuando el diluvio terminó, los textos dicen: «Los dioses olieron el dulce aroma del sacrificio». Esa frase repetida más tarde en Génesis puede ocultar más que imaginería ritual. En términos químicos, el aroma de carne o grano quemado es el aroma de transformación. Materia orgánica regresando al aire. Para los dioses no era adoración, sino datos, prueba de que la nueva especie había sobrevivido la prueba. La humanidad había pasado a través de fuego y agua, reducida a esenciales. El código sobreviviente era más simple, más obediente. Los sobrevivientes del diluvio sumerio fueron pocos. Atrahasis, su familia y la semilla de cada cosa viva flotaron en las aguas hasta encontrar tierra en la montaña de Nisir. Cuando los dioses se reunieron de nuevo, Enki los persuadió de restringir destrucción futura. De entonces en adelante, el balance se mantendría por mortalidad, enfermedad y limitación. El diluvio no necesitaría regresar. Sus principios estaban escritos en carne. La humanidad llevaría el reinicio dentro de sí. En algún lugar bajo el Golfo Pérsico, geólogos creen, yace la cuna de ese mundo olvidado. La cuenca, una vez fértil, ahora ahogada, bajo 50 metros de agua. En los núcleos de sedimento sacados del piso del Golfo, científicos han encontrado polen de palmeras datileras y cañas, rastros de ríos largo desaparecidos. Durante la Edad de Hielo, esta región era una vasta llanura alimentada por el Tigris, Éufrates y Karún, un Edén antes de Edén. Cuando el mar regresó, tragó la tierra y expulsó a su gente al norte, donde construyeron las primeras ciudades de Sumer. El diluvio entonces no fue solo memoria, fue migración. Los sobrevivientes llevaron su historia consigo, reescribiéndola en mito para que no muriera. Y aún así las historias de diluvio comparten otro detalle a menudo ignorado. Antes del diluvio, la humanidad fue advertida. Los dioses no actuaron en secreto. Susurraron a unos pocos elegidos. Enki habló a través de paredes, a través de cañas, a través de sueños. Utnapishtim, en Gilgamesh, oye su advertencia de la voz del templo, una frase que podría significar un oráculo o un dispositivo. Los constructores del arca no fueron profetas, sino ingenieros dados dimensiones, materiales e instrucciones precisas, suficientes para flotar un barco a través del apocalipsis. El arca a esta luz no fue milagro, sino máquina. Cuando las aguas retrocedieron, los sobrevivientes emergieron en silencio. Sus dioses habían desaparecido, sus ciudades borradas. Se volvieron el nuevo comienzo. Con el tiempo, sus hijos construyeron santuarios a los que los habían salvado, sin darse cuenta de que esos mismos seres también habían destruido el mundo antes. La civilización, al elevarse de nuevo, fue una forma de recordar. Cada ladrillo colocado en Eridu o Kish fue un acto de desafío contra el olvido, una reconstrucción de lo perdido. La ciencia moderna ve el diluvio como geología. La religión lo ve como moralidad. Pero para los sumerios no era ninguno. Era calibración, un pulso cósmico para restaurar balance entre caos y orden, entre ruido y silencio. El diluvio vino no para castigar, sino para mantener el ritmo del mundo. Como el subir y bajar del aliento, la destrucción era solo la exhalación de la creación. A veces tarde en la noche, cuando la lluvia azota el suelo y los ríos suben más allá de sus bancos, casi puedes sentir el recuerdo despertar. La misma agua que una vez borró mundos aún corre por nuestras venas. Cada gota ha estado aquí antes,
circulando endlessly a través del tiempo. El diluvio no fue un evento, fue un recordatorio. Y tal vez cuando el balance se incline de nuevo, vendrá una vez más. No del cielo, sino de nuestras propias manos. Mucho después de que las aguas del diluvio se retiraran y las llanuras de Sumer se secaran en polvo, algo curioso pasó. La humanidad comenzó a reconstruir, pero no con la inventiva salvaje de sobrevivientes agarrando vida. En cambio, construyeron como si recordaran, metódicamente, geométricamente, siguiendo patrones demasiado precisos para improvisación. Los templos se elevaron no como experimentos, sino como recollections. Los planos habían sobrevivido, incluso si sus creadores no. Y aquellos que los llevaban, los arquitectos sacerdotales de la nueva era, no hablaban libremente de lo que sabían. Hablaban a través de ritual, a través de símbolo, a través de silencio. Los sumerios los llamaban los Sen, los altos sacerdotes y gobernadores que actuaban como mediadores entre dioses y hombres. El Lugal, el rey, era su contraparte, el brazo que ejecutaba lo que la mente del templo concebía. En esta jerarquía, el poder no era heredado, sino distribuido. La ley divina fluía hacia abajo a través de capas de secreto, codificada en ritos y textos que solo unos pocos podían leer. La escritura misma, aunque revolucionaria, nunca estuvo destinada a las masas. Comenzó como una tecnología sagrada, confinada a templos, controlados por escribas jurados a discreción. Las tablillas de arcilla que ahora tratamos como reliquias de civilización eran en su tiempo instrumentos de contención. Mantenían el conocimiento de extenderse demasiado rápido, asegurando que solo los sancionados pudieran moldear la realidad con palabras. Los arqueólogos a menudo celebran la invención de la escritura como el gran despertar de la humanidad. Pero también se puede leer como el momento cuando la memoria fue centralizada, cuando el conocimiento dejó de pertenecer a todos los que podían hablar y comenzó a pertenecer a aquellos que podían registrar. Culturas orales comparten, culturas escritas guardan. Los primeros archivos no fueron bibliotecas, sino fortalezas. Los primeros escribas no fueron poetas, sino porteros. En el templo de Inanna, en Uruk, las tablillas administrativas más tempranas registran no oraciones o mitos, sino raciones de grano y listas de labor. Cada entrada es un fragmento de control, prueba de que el orden se había vuelto sagrado. Los dioses ya no necesitaban descender del cielo para gobernar a la humanidad. Los enloacían en su lugar, armados con símbolos y sellos. Su poder yacía en su habilidad para definir la realidad a través de la escritura. Nombrar una cosa era poseerla. La voz divina había sido reemplazada por burocracia. Sin embargo, bajo este nuevo orden, persistía un rastro de algo más antiguo, la memoria de aquellos que una vez gobernaron sin palabras. Los mitos describen los Me, los decretos divinos que gobernaban todo, desde justicia hasta tejido, desde realeza hasta amor. Cada Me se decía que era una fórmula cósmica almacenada en el templo de Enki. Cuando Inanna, diosa de Uruk, los robó, trajo civilización a su ciudad. Pero su robo tuvo consecuencias. Los dioses enojados demandaron balance. El conocimiento nunca estuvo destinado a ser libre. Uno casi puede oír el eco de esa prohibición en cada era que sigue. Cada imperio que se eleva inventa su propio sacerdocio de silencio. Custodios que deciden qué verdades puede tocar el pueblo. En la antigua Sumer eran los escribas del templo. En eras posteriores serían eruditos, teólogos, científicos. Las caras cambian, pero la jerarquía permanece. Las tablillas de arcilla se volvieron pergaminos.
Los pergaminos se volvieron libros. Los libros se volvieron datos. Pero siempre los guardianes estaban entre el mundo y su comprensión. Algunos arqueólogos creen que los zigurats más tempranos fueron diseñados no solo como templos, sino como instrumentos de comunicación. Sus terrazas se alinean con estrellas. Sus escaleras hacen eco de la geometría de ondas sonoras. Sus cámaras resuenan a frecuencias específicas. Cuando el viento pasa a través de los corredores, produce tonos que vibran en intervalos armónicos, terceras menores, quintas perfectas, como la afinación de una lira invisible. Es como si los constructores buscaran recrear la voz del cielo a través de arquitectura. Pero si esas vibraciones una vez llevaron mensajes, ahora están silenciosas. Los instrumentos han caído fuera de tono. Unas pocas inscripciones raras sugieren que los mantenían algo más que ritual. Guardaban lo que los textos llaman Nam Shub, las palabras vinculantes. Estas eran fórmulas de sonido y ritmo capaces de moldear la percepción misma. Recitarlas correctamente era abrir un canal entre mundos. Pronunciarlas mal era invitar desastre. Solo aquellos iniciados a través de años de entrenamiento podían oír los tonos sin locura. Si esto se refiere a meditación,